Bueno, les voy a hablar sobre el tema de la inteligencia artificial. Entonces, primero, pues quiero explicarles qué es la inteligencia artificial. Entonces, tenemos que es una rama de la informática que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Algunas de estas tareas es reconocer imágenes o voces, traducir idiomas, resolver problemas, tomar decisiones y aprender con experiencia. También tenemos que esta inteligencia artificial funciona a través de algoritmos que son como recetas, instrucciones que una máquina sigue para realizar tareas. Pero también es interesante que es que esta inteligencia artificial puede crear aprendizaje automático, es decir, usando cantidades de datos. También tenemos que esta inteligencia artificial es algo que ya se ve en la vida diaria, en el tema de que pues la encontramos en muchos lugares. Entonces en estos lugares en la que hemos encontrado la inteligencia artificial ha sido en los sistemas virtuales como Siri o Alexa, en los recomendaciones de Netflix o Stopify, en los filtros de fotos de Instagram, en los carros automáticos, y pues también está entrando en el mundo de la medicina, la agricultura, la industria y muchos otros campos. Em, También tenemos que pues esta inteligencia artificial pues tiene desafíos y riesgos, y tenemos que pues alguno de ellos es el posible reemplazo de empleos, el uso de los datos personales y la necesidad de que las decisiones automáticas sean justas y transparentes. Pero también es importante que el desarrollo de esta inteligencia artificial se haga con ética y responsabilidad. También pues tenemos que esta inteligencia artificial pues ha generado un impacto en la creación de sus contenidos, ya que pues nos toca hacer mención sobre el derecho a la propiedad intelectual, ya que está redefiniendo no solo cómo se crea y se protege el contenido, sino también cómo interactuamos con la inteligencia con la inteligencia y con la tecnología en la vida cotidiana. Es esencial abordar los desafíos con enfoque proactivo para garantizar un futuro donde tanto los creadores humanos como las innovaciones tecnológicas puedan coexistir y prosperar. También tenemos que entre la inteligencia artificial y el derecho de propiedad intelectual es un tema de creciente relevancia en el mundo moderno. Esto se debe a que hay varios factores, como es el caso del crecimiento acelerado de la inteligencia artificial, los cambios en los modelos de creación y, lo más importante, los desafíos legales que han sido de gran crecimiento, dado a que debido a la falta de claridad sobre quién posee los derechos sobre el contenido generado por la inteligencia artificial, genere certidumbre legal. Es crucial para los creadores, empresas y desarrolladores de tecnología que, se debe entrar a un terreno legal. Es preciso aclarar que la inteligencia artificial tiene un impacto bastante notorio en los derechos de propiedad intelectual, y más que todo es la creación de contenido, ya que hay debate sobre la titularidad de los derechos, la protección de obras originales y una notable necesidad de actualización legal, ya que los marcos legales actuales pueden no ser suficientes para abordar los desafíos planteados por la inteligencia artificial. ¿Por qué escogimos este tema? Entonces, escogimos este tema de la inteligencia artificial porque está revolucionando la forma en que se crean contenidos en distintos ámbitos, desde textos, música, imágenes, hasta software y también audiovisuales. También tenemos que el crecimiento de la inteligencia artificial plantea retos urgentes como es el derecho de autor. Esto nos conlleva a realizarnos tres preguntas muy importantes, que son: ¿puede una máquina ser considerada autora? ¿Debe protegerse legalmente una obra sin intervención humana? ¿Qué derechos tiene el derecho de autor de una inteligencia artificial? Como objetivos tenemos que analizar el impacto
el impacto jurídico de la inteligencia artificial en los contenidos protegidos, examinar la normativa vigente en Colombia y su adecuación en los desafíos actuales, comparar experiencias internacionales sobre la protección de obras generadas por la inteligencia artificial. También tenemos estudiar el estudio, un caso práctico, que es el estudio Ghibli. Este nos ilustra el conflicto jurídico. Y por último tenemos proponer soluciones normativas que permite un equilibrio, entre innovación y protección del derecho de autor. Entonces, también en el tema de la inteligencia artificial, la investigación que hicimos jurídica y teórica, tenemos que la inteligencia artificial ha cambiado radicalmente la forma en que se crean y distribuyen los contenidos en diversas industrias, desde la literatura, la música hasta el diseño gráfico y la programación. Esta tecnología plantea retos importantes en el campo de la propiedad intelectual, especialmente en lo que respecta a la autoría y la protección de las obras generadas por sistemas automatizados. Entonces, nosotros hicimos una revisión normativa que se hicieron nacional en Colombia y internacionalmente. Entonces tenemos que como fundamento jurídico normativo identificamos una serie de normas y jurisprudencias que se encuentran en el país. Encontramos la ley 23 de 1982. Esta nos establece que los derechos de autor protegen obras originales fruto del ingenio humano, no reconoce como autores o sistemas o programas. También tenemos la decisión 351 de 1993 de la Comunidad Andina. Esta nos reitera que el autor debe ser una persona natural. La obra debe tener originalidad y un vínculo directo con la creación intelectual humana. Tenemos la ley 1915 del 2018, donde adapta las normas al entorno digital, pero no incluye disposiciones específicas sobre la inteligencia artificial. También tenemos que la Dirección Nacional del Derecho de Autor ha emitido conceptos jurídicos que confirman la exclusión de obras generadas exclusivamente por la inteligencia artificial en el ámbito de protección. Como jurisprudencia clave, tenemos la sentencia 25.000.2341.00 del 2010 del Consejo de Estado, que nos establece que las obras creadas por medios técnicos pueden ser protegidas solo si hay intervención humana sustancial. En comparación con la normatividad internacional, tenemos eh, Estados Unidos, la Unión Europea, como jurisprudencias relevantes internacionales. Entonces, encontramos que la inteligencia artificial y los derechos de autor en Estados Unidos, en la Corte determina que una obra generada exclusivamente por inteligencia artificial no puede ser protegida por derechos de autor, argumentando que la legislación vigente solo reconoce la creatividad humana. La jurisprudencia de la Unión Europea nos dice, si bien hay un caso específico sobre derechos de autor, la inteligencia artificial, los tribunales europeos han resaltado la necesidad de que haya una participación humana significativa para que una obra sea protegida. Entonces, tenemos una tabla comparativa sobre la protección de obras por la inteligencia artificial. Entonces, tenemos que en la jurisdicción colombiana, su postura general es conservadora, enfoque tradicional del derecho de autor. El reconocimiento en el derecho de autor y obra generados por la inteligencia artificial en Colombia no se reconocen derechos de autor, obras generadas exclusivamente por la inteligencia artificial, solo se protege si hay participación humana o sustancial.
En los requisitos de originalidad y autoría, la obra debe ser futuro del intelecto humano con aporte creativo original. Y los criterios para evaluar la intervención humana se analiza si hubo dirección o control de intervención humana significativa en el proceso creativo. Como normatividad colombiana, encontramos la Ley 23 de 1982, la Decisión Andina de 351 de 1993, la jurisprudencia nacional en materia de autoría y conceptos doctrinales. También en nuestra tabla comparativa tenemos a Estados Unidos. Entonces, como postura general, tenemos restrictiva interpretación textual de la ley del copyright. En el reconocimiento de derecho de autor y obras generadas por inteligencia artificial en Estados Unidos, las obras creadas únicamente por inteligencia artificial no son registrables, solo se reconoce derechos cuando hay una contribución humana que califique como autoría. En los requisitos de originalidad y autoría en Estados Unidos requiere una mínima expresión creativa humana para ser protegida. La autoría debe ser humana según el copyright. En Estados Unidos, los criterios para evaluar la intervención humana se evalúa si la persona seleccionó, organizó o editó el contenido generado por la inteligencia artificial de forma creativa. En la Unión Europea tenemos que la postura general está cautelosamente abierta, reconoce la complejidad del fenómeno. Tenemos que en la Unión Europea el reconocimiento del derecho de las obras de autor y generadas por inteligencia artificial. Las obras son 100% generadas por inteligencia artificial, no son protegidas. Si hay intervención humana sustancial, puede reconocerse protección. Tenemos que la Unión Europea, requisitos de originalidad y autoría, esta nos dice que la originalidad se basa en la expresión personal del autor humano. Tenemos que los criterios para evaluar la intervención humana en la Unión Europea se debe probar una contribución humana original en el diseño, selección y disposición del contenido generado. Esto sería en el tema de fundamentos jurisprudenciales y la normatividad, tanto en el ámbito nacional, que es Colombia, y pues en el ámbito internacional, que nos guiamos entre Estados Unidos y en la Buenas Unión Europea. noches, yo les voy a hablar sobre la normatividad nacional. Tenemos principalmente la Ley 23 de 1982, que es la base del derecho de autor en Colombia, donde se reconoce únicamente a personas naturales como autores y exige una originalidad humana. Esta ley es la encargada de regular los derechos de autor y los derechos conexos, que protege las obras literarias, artísticas y científicas, reconociendo tanto los derechos morales como los patrimoniales de los autores. Extiende también su protección a los derechos conexos de intérpretes, ejecutantes y productores de fonografías o fonogramas y organismos de radiodifusión. Igualmente tenemos la Decisión Andina 351 de 1993, que es una norma supranacional que también exige una creación intelectual autónoma humana. Esta decisión establece el régimen común sobre derechos de autor y derechos conexos en los países andinos y tiene como objetivo armonizar las legislaciones nacionales y garantizar una protección efectiva a los creadores y titulares de derechos en el ámbito andino. Igualmente tenemos la Ley 1915 del 2018, que es la encargada de introducir aspectos sobre entornos digitales, pero pues no contempla como tal las creaciones realizadas por la IA o inteligencia artificial. Esta ley introdujo modificaciones muy importantes a la Ley 23 de 1982, es decir, la ley que regula los derechos de autor, incluyendo disposiciones sobre licencias y usos de obras en entornos digitales, pero pues como se mencionó anteriormente, sin abordar muy explícitamente las creaciones realizadas por la inteligencia artificial. Igualmente tenemos la sentencia 25.000.2341.000.2010 0012901 emitida por el Consejo de Estado, donde se destaca que solo se protege una obra si hay una intervención humana significativa, pues aplicable por analogía a las obras creadas por la IA. En este caso se discutió la protección de software como la obra de propiedad intelectual.
Este caso ilustró cómo las obras generadas mediante medios técnicos o mediante inteligencia artificial pueden acogerse al régimen de protección si hay una intervención humana significativa, lo cual puede pues extrapolarse al contexto de la inteligencia artificial. En cuanto a la normatividad internacional, podemos hablar sobre la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, aunque aún no hay reglas vinculantes emitidas por ellos, promueve debates sobre la protección de contenidos generados por la IA. En este caso tenemos como normatividad internacional a Estados Unidos, ya que este tiene una postura muy restrictiva, donde solo las obras con intervención humana pues son aquellas que pueden registrarse, como sucedió con el caso de Tarlet versus Perlmutter en el 2023, donde se negó derechos de autor a una obra creada por la IA 100%. En este caso, la Corte determinó que una obra generada exclusivamente por una IA no podía ser protegida por derechos de autor, argumentando que la legislación vigente solo reconoce la creatividad humana y no la creatividad artificial. Como se mencionó, tiene una postura muy restrictiva, ya que pues su interpretación textual de la ley copyright, que es aquella que ellos se acogen, donde las obras creadas únicamente por la IA no son registrables y solo se reconocen los derechos cuando hay una contribución humana que califique como autoría y requiere una mínima expresión de creatividad humana, de esencia humana para ser protegida. La autoría debe ser humana según la ley de Copyright Action. También tenemos la Unión Europea, que es la encargada, por así decirlo, o es quien tiene la directiva sobre derechos de autor en el mercado digital y permite la protección si hay una participación humana significativa. Como se dijo, es la directiva sobre los derechos de autor en el mercado digital y aborda el uso de herramientas tecnológicas en la creación de contenidos, pero como tal, ella no define con claridad el estatus legal de las obras generadas o creadas por la IA. La jurisprudencia europea enfatiza la necesidad de una participación humana significativa, igualmente que la estadounidense, para la protección de una obra. Es es un poco cautelosa en cuanto a su esencia y en su aplicación, ya que reconoce pues la complejidad de este fenómeno generado por la inteligencia artificial, donde las obras 100% generadas por la IA no son protegidas si hay intervención humana sustancial. Puede reconocerse esta protección. Sin embargo, la originalidad se basa en la expresión personal del autor o en la demostración de su esencia como tal para pues considerarse una obra en sí. Igualmente habla sobre el Light Act, donde propone obligaciones de transparencia y gestión de riesgos pues para los modelos de la inteligencia artificial. Ahora bien, hablaremos sobre el análisis del caso. Nosotros escogimos el estudio Ghibli, o que son aquellas imágenes generadas por la IA. ¿De qué trata este caso como tal? Recientemente se han utilizado pues herramientas de inteligencia artificial generativa para crear imágenes con el estilo visual característico de Estudio Ghibli. Se propone pues aplicar el estándar jurídico estadounidense de sustancial similitud y look and feel para evaluar si hay una infracción como tal. Las herramientas de la IA generativa se usan pues para transformar estas fotografías e ilustraciones con el estudio visual de Estudio Ghibli, donde estas ilustraciones se basan en modelos entrenados con grandes cantidades de obras protegidas por derechos de autor, donde estos sistemas entrenados, como ya se mencionó anteriormente, son capaces de copiar y crear imágenes con algoritmos basados en algoritmos que pues les permite hacer esta situación. La IA imita con gran fidelidad este estilo artístico sin intervención, sin pues la intervención necesaria humana. También vemos problemas jurídicos que nos plantea este caso, como es el caso del uso de obras protegidas para entrenar la IA, que constituye una reproducción no autorizada. Las imágenes generadas por esta IA pueden considerarse derivadas o, pues en algunos casos, como nuevas creaciones. Pueden protegerse legalmente
en una obra sin un autor humano, pues podemos decir que no, ya que como se mencionó, nos mantenemos fieles a la normatividad estadounidense y pues obviamente se vulneran los derechos morales del artista, que es quien creó estas imágenes en primer lugar. Nuestra propuesta de solución es que es pues un criterio de autoría humana significativa en primera parte, ya que solo las obras con intervención humana creativa son aquellas que deben considerarse como originales y protegibles. Que las obras generadas por la IA pueden ser reconocidas como derivadas si hay una dirección artística humana o pues si, como se mencionó anteriormente, si hay una actuación o una aplicación del humano como tal. Un etiquetado obligatorio de contenidos. Hablamos de este etiquetado obligatorio de contenidos para identificar si una obra fue generada por la IA, para incluir modelos de IA utilizados origen de los datos y nivel de intervención humana. También hablamos sobre los sistemas de licencia de estilo artístico, donde nos permite que los artistas registren su estilo visual para licenciarlo a modelos de inteligencia artificial. Igualmente se propone un esquema de regalías similar al usado por la música digital. Eh, Se crea también una autoridad reguladora donde se supervisen y generen un uso adecuado o una normatividad adecuada para aquellas obras generadas por la IA y pues coordinen con organismos internacionales y promulguen estándares técnicos y éticos. Igualmente también tenemos una propuesta de solución, la de crear un régimen sui generis para obras generadas por la IA, aplicar unas licencias abiertas similares a las Creative Commons. Como se dijo anteriormente, crear una autoridad reguladora independiente que supervise pues este uso de la IA generativa y pues fomentar una cooperación internacional, ya que ciertos países aplican una normatividad y otros países utilizan otra. Entonces, fomentar esta cooperación internacional para que todo el país o todo el mundo se guíe bajo una misma normatividad o bajo unos mismos aspectos reguladores. Ahora bien, unas preguntas guías que tenemos es qué diferencia existe entre autoría y titularidad. El concepto de autoría es la creación intelectual original de una persona natural y es intransferible e irrenunciable, mientras que la titularidad es el derecho a explotar una obra, puede transferirse por un contrato, por ejemplo, a una empresa editorial, en el caso de los libros, en el caso de la música, entre otros. En el caso de la IA, si no hay autor humano, pues no puede existir un titular legal bajo el marco jurídico actual. Por lo tanto, estas obras creadas únicamente por la IA quedan fuera de protección y del comercio formal de derechos. Segunda, una obra generada sin intervención humana debería ser protegida. Actualmente no. Tanto Colombia como Estados Unidos y la Unión Europea coinciden en que la autoría humana es esencial pues para la protección y la originalidad en derecho de autor está ligada pues al aporte creativo de una persona. En propuestas futuras podríamos decirlo que crear un régimen sui generis con reglas específicas para su contenido generado por la IA y podría pues este régimen garantizar una trazabilidad, un uso responsable y unos mecanismos de atribución o compensación. Tercera, es el estilo artístico protegido bajo derechos morales. La respuesta jurídica actual es que el estilo en sí mismo no está protegido directamente por las leyes de derechos de autor. Sin embargo, pues puede estar indirectamente protegido si su uso afecta pues el derecho a la paternidad o la autoridad moral, por así decirlo. Si el derecho a la integridad, si se descontextualiza o se distorsiona el estilo del autor original. Un ejemplo como tal es si una IA imita el estilo del estudio Ghibli para contenidos contrarios a sus valores artísticos, pues puede vulnerarse sus derechos morales del autor. La recomendación es incluir el estilo artístico como parte del derecho moral en futuras pues, reformas normativas. Cuarta, ¿cuál sería el impacto de un sistema de licenciamiento colectivo obligatorio? Permite que los estilos, obras o datos usados por la IA sean licenciados colectivamente, gestionados por una entidad que pues reparta estas regalías.
pues unos impactos que se podrían esperar de manera positiva es pues una remuneración justa para los artistas cuyos estilos son replicados, una mayor seguridad jurídica para desarrolladores de la inteligencia artificial y una reducción de conflictos legales por el uso indebido de las obras protegidas. Los desafíos que podemos evidenciar frente a esta situación también es determinar objetivamente cuándo se usa este estilo, administrar las regalías de una forma eficiente y adecuada y asegurar la cooperación internacional y tecnológica para su implementación. En conclusión, pues la revolución de la inteligencia artificial plantea una de las preguntas más trascendentales del derecho de autor moderno. ¿Puede una máquina ser creadora? Mientras pues respondemos, debemos legislar con visión, protegiendo la creatividad humana, sin bloquear pues el potencial innovador de las tecnologías emergentes, que son quienes están modernizando. Muchas gracias.